liberando su potencial. Hablando de potencial humano, ¿alguna vez se han preguntado por qué hay tanta diferencia de resultados y desempeño entre una persona y otra? Una persona que percibe $250,000 anuales no es 10 veces más astuta ni mejor que una persona que percibe $25,000 anuales, porque la diferencia de 10 veces sus ingresos, y si tomamos a una persona que percibe $2,5 millones al año, será esa persona 100 veces mejor, más astuta que la persona que gana $250,000, ¿imposible? Todos nacemos con ciertos atributos innatos, que son las cualidades, la inteligencia, la habilidad y el temperamento que nos caracterizan desde que nacemos. Estos atributos son importantes, pero no determinantes. No podemos cambiarlos mucho, pero tampoco nos limitan. Los atributos adquiridos, estos atributos son muy importantes, son la educación, la capacitación, las capacidades, la experiencia, el conocimiento y la sabiduría que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Estos atributos son los que nos permiten aprender, crecer y mejorar. Pero hay un factor que multiplica el efecto de estos atributos, y es la actitud. La actitud es el lenguaje más importante del ser humano, la palabra más importante del idioma humano. La actitud es la forma en que vemos la vida, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás, la forma en que enfrentamos los retos y las oportunidades. La actitud es lo que determina nuestro potencial humano y nuestro desempeño humano. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 85% de nuestro éxito depende de nuestra actitud. Esto significa que, si tenemos una actitud positiva, tendremos más posibilidades de lograr nuestros objetivos y ser felices. Pero si tenemos una actitud negativa, tendremos más posibilidades de fracasar y ser infelices. ¿Pero de dónde viene nuestra actitud? Nuestra actitud viene de nuestras expectativas, que son lo que esperamos que pase en nuestra vida. Si esperamos cosas buenas, tendremos una actitud positiva. Si esperamos cosas malas, tendremos una actitud negativa. Y lo maravilloso es que podemos crear nuestras propias expectativas. Podemos elegir lo que queremos esperar. Podemos esperar cosas buenas o cosas malas, y no nos decepcionaremos. ¿Y de dónde vienen nuestras expectativas? Nuestras expectativas vienen de nuestras creencias y nuestros valores, que son el centro de nuestra personalidad. Significa básicamente que nuestra actitud es una expresión externa de lo que está ocurriendo internamente, y esto es consistente con las leyes mentales. Con respecto a las creencias, cada uno de nosotros tiene muchas creencias en el fondo, que los psicólogos llaman los conceptos propios. El concepto propio es como, si queremos usar una analogía militar, es el centro de mando, o si queremos usar una analogía técnica, es el programa central de su computadora básica. Es un grupo de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etc. Esto significa que todas las mejoras en su vida externa, todos los cambios en su realidad comienzan con un cambio en su concepto propio. Nuestro concepto propio es el resultado de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra experiencia y nuestra reflexión. Pero nuestro concepto propio no siempre es objetivo, ni está basado en la realidad. A veces, nuestro concepto propio está distorsionado por la información que hemos tomado y aceptado como cierta, sin cuestionarla ni verificarla. Por ejemplo, algunas personas se dejan influir por lo que dicen los horóscopos, que son predicciones generales y arbitrarias que no tienen ninguna base científica ni personal. Otras personas se dejan afectar por la crítica y las opiniones de otros, que pueden ser injustas, malintencionadas o ignorantes. Estas fuentes de información pueden generar un concepto propio negativo, que nos hace sentir inferiores, incapaces o indignos. Lo que piense, lo que acepte como cierto se vuelve cierto, pero también sabemos que como adultos tenemos una variedad de conceptos propios, dependiendo de las diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos un concepto propio de cómo vestirnos, de lo que comemos, de lo bien que podemos hablar en público, de qué tipo de padres somos, de qué tipo de hijos somos con nuestros padres, de qué tipo de esposo o esposa somos, de qué tipo de amante, de conductor. Lo interesante de manejar es que todos los hombres tienen un concepto muy positivo con respecto a esto.
Las mujeres no entienden esto, pero los hombres nacen con un genio inherente para manejar. Todos los hombres son choferes excelentes. Si no lo creen, todo lo que tienen que hacer las mujeres que están viendo esto es pensar en la última vez que trataron de corregir la forma de conducir de un hombre y recordarán que no obtuvieron buenas respuestas. ¿Cómo respondemos ante alguien que desafía nuestro concepto propio, sugiriendo que no somos las personas que pensamos ser? Estamos a la defensiva, nos enfadamos, nos irrita, es difícil que nos traten. Tenemos un concepto propio de lo creativos que somos, de lo inteligente, de lo rápido que leemos, de lo bueno que somos en los deportes y si practicamos una gran variedad de ellos, tenemos un concepto propio para cada uno, de lo bien que cocinamos, de lo bien que educamos a nuestros hijos, de lo bien que limpiamos nuestra casa, los autos que manejamos, etc. Y también de lo que valemos por lo que ganamos. Es muy interesante saber que nunca ganamos más del 10% de nuestro concepto propio en ingresos. Nuestro concepto propio determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de concepto propio se llama zona de confort y aunque queramos más dinero, veremos que la tendencia humana natural de todas las actitudes es luchar por lograr entrar a la zona de confort y luego quedarnos ahí. Si ganamos un 10% por encima de nuestro concepto propio de ingresos, tendremos una necesidad imperante de deshacernos de ese dinero. Lo donaremos, lo gastaremos en forma extravagante y hasta lo perderemos. Si recibimos demasiado, las personas que ganan la lotería siempre están quebradas a los 2 o 3 años. Queman el dinero porque ese dinero está más allá de su concepto propio. Si gana 10% menos de su nivel de concepto propio, se descubrirá luchando. Trabajará más duro, más tiempo, pensará en forma más creativa, buscará diferentes formas para aumentar sus ingresos o sus segundos ingresos. La única forma de mejorar cualquier parte de nuestra vida, incluyendo nuestros ingresos, es aumentando el nivel del concepto propio de nuestros ingresos, comenzando a pensar en nosotros como si estuviéramos ganando más dinero. Si quiere bajar de peso, la única forma en que podrá lograrlo es pensando en que está delgado. Si quiere volverse una persona más popular, más amorosa, más feliz o más sana, comience a pensar una y otra vez en esas cosas para que se vuelvan parte de su nuevo concepto propio. Su concepto propio global está determinado por el promedio de sus conceptos propios en las áreas que considera importantes. Ahora, su concepto propio está formado de 3 partes críticas. La primera parte del concepto propio es el ideal propio. El ideal propio es la persona que más desearía ser. Es su idea de lo que constituye un ganador. Es su visión ideal de lo mejor que puede ser usted nada más. Una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que las personas con éxito tienen ideales propios muy claros. Ideales claros de quien quieren ser en el futuro. Las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos. El número 2 es la autoimagen. La autoimagen es como un retrato de cómo se ve a sí mismo y lo que piensa de sí mismo. La autoimagen es el espejo interno. Es cómo se percibe a sí mismo. La tercera parte es su autoestima. La autoestima es cómo te sientes contigo mismo, cómo te valoras, cómo te quieres. La autoestima es la fuerza motriz, el motor, la fuerza poderosa dentro de tu subconsciente. Es la energía que alimenta tu concepto propio, la imagen que tienes de ti mismo, y determina casi todo lo que te pasa. La mejor definición de autoestima es cuánto te agradas a ti mismo. Cuánto te agradas a ti mismo como esposo, como empleado, como jefe, como inversionista, como orador profesional, como atleta, etc. Según te agrades a ti mismo, tu nivel de autoestima, tu sentimiento emocional global respecto a cualquier área de tu vida determina tu desempeño y tu eficacia en dicha área. Lo sorprendente es que te conviertes en lo que piensas. Tu autoestima puede formarse repitiendo una y otra vez, me agrada mi persona, 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 me agrada mi persona. Entre más te repitas me agrada mi persona, entre más lo repitas una y otra vez, más crecerá tu autoestima. Y entre más crezca tu autoestima, más crecerá tu concepto propio global.
Cuando crezca tu concepto propio global, tu desempeño será mejor en todo lo demás que emprendas. Cada vez que digas me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada, será como bombearse psicológicamente. Todo lo que pase que haga que tu autoestima suba hará que te comportes mejor. Todo lo que haga que tu autoestima baje hará que te comportes peor, que cometas errores, que seas infeliz, etc. Un punto crítico de agradarte a ti mismo, sobre autoestima y agradarte a ti mismo, es que Número 1. Nunca puedes querer a nadie más de lo que te quieres a ti mismo. Tu nivel de autoestima es determinante de la calidad de relaciones que tengas con los demás. Número 2. Nunca puedes esperar que nadie más te quiera o respete más de lo que te respetas a ti mismo. Cuanto te agrades o te respetes a ti mismo determina tus actitudes hacia ti. Y esto nos lleva a la pregunta de dónde viene el concepto de autoestima. Y descubrimos que el concepto propio es maleable, puesto que no naces con este concepto propio. No naces con ninguna idea sobre ti mismo. No naces con autoimagen y autoestima. Naces en cierto modo como potencial propio, es la mejor forma de plantearlo. La persona promedio llega al mundo como potencial puro y no tiene el concepto propio de que todo lo que es ahora, todo sentimiento que tiene, toda actitud o valor, tuvo que aprenderlo en el transcurso de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto. Y como una gran cantidad de investigaciones lo indican, necesitamos mucho amor y contacto durante toda nuestra vida, pero en especial durante nuestros años de formación. Porque de niños aprendemos quiénes somos, cuánto valemos, si somos importantes, inteligentes, amorosos, chistosos. Todo esto lo aprendemos por la forma en que nuestros padres nos tratan. Si nuestros padres, nuestros parientes, tíos o tías, en especial nuestros padres, nos tratan como si fuéramos realmente importantes, crecemos pensando que somos realmente importantes. Pero si nuestros padres no lo hacen, pasa algo más. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del concepto propio. Que un niño comienza a partir de cero. El niño nace sin saber quién es. Él o ella son sumamente valiosos. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de vida. Algunos psicólogos pensaban que eran los 5 primeros años, pero ahora dicen que son los 3 primeros años. En sus 3 primeros años de vida el niño aprende quién es. Y dicen que, si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor en los 3 a 5 primeros años, los prepara usted de por vida. Los coloca en una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos. Los niños llegan al mundo con 2 atributos notables. El primero es que no sienten temor. Los niños nacen sin temores. No temen a nada, excepto a caerse y a los ruidos fuertes. Y esto se expresa en sus actitudes yo puedo. Los niños llegan al mundo pensando que pueden hacer cualquier cosa. Y quien haya criado a un niño hasta la edad de 3, 4, 5 años, sabe que deben pasar esos primeros años evitando que se maten, porque son como pilotos japoneses, porque no le tienen miedo a nada. Su segundo atributo es que llegan al mundo totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos, totalmente. Ellos no temen hacer nada de lo que desean. Y esto se expresa en su actitud no quiero, no tengo que hacerlo. Si ha tratado de controlar a un niño, lo habrá visto. Lo primero que dicen cuando comienza a darle órdenes, lo primero que aprenden, es no, no, no tengo que hacerlo. Estos son los 2 atributos con los que los niños llegan al mundo. Llegan al mundo sin temores y desinhibidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho innato, natural, es no ser temerosos y ser desinhibidos. Y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tememos y somos desinhibidos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Ahora muy temprano en la vida como equivocación o como resultado de una equivocación que los padres cometen en la crianza, los niños comienzan a aprender hábitos y patrones negativos. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida,
a veces en los primeros meses. La crítica destructiva la usan los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente, tiene un efecto muy peligroso y dañino sobre nosotros, ya que la crítica destructiva tiende a minar la integridad de la personalidad del niño. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a muchos de ustedes, nos hemos visto minados y heridos por la crítica destructiva más que todas las guerras en la historia. Ahora, como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. En los inicios de la vida, comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa inhiben nuestro potencial. La primera es la llamada patrón de hábito negativo inhibido. El patrón de hábito negativo inhibido se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez, no, aléjate de ahí, no toques eso y se le castiga. El niño intenta algo nuevo o se involucra con algo, huele algo, derrama algo o rompe algo accidentalmente. El padre estalla y se enfada mucho. Como ven, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo. Y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar, cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, cada vez que no juego sanamente, me golpean, me castigan, me lastiman, me envían a mi alcoba y me siento mal. Y muy pronto, el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que trato algo diferente, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como la respuesta de Pablo. Sonaba la campana y le daba de comer a un perro y el perro salivaba. Y Pablo alimentaba al perro mientras sonaba la campana, el perro salivaba. Y siguió haciendo eso y después Pablo solo sonaba la campana, el perro salivaba. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros 5 o 6 años de la vida. El temor al fracaso automáticamente nos activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar. El temor al fracaso es la razón principal por los fracasos en la vida adulta. Es la razón principal por la que evitamos cumplir plenamente nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Puedes saber cuál es un patrón de hábito negativo porque se siente en el cuerpo físico. Precisamente, el patrón de hábito negativo inhibido, el temor al fracaso, el no puedo, ocurre primero que todo en el plexo solar. ¿Ha tenido la ocasión donde debe hablar frente a un grupo, debe ir a una revisión de su desempeño, debe hacer una llamada determinante? Primero, su plexo solar se aprieta. Si el temor continúa, su respiración se acelera, su corazón comienza a latir apresuradamente, su frecuencia respiratoria aumenta y le duele la cabeza como migraña en la parte frontal. Su garganta se le cierra y no puede hablar y se le seca la boca por completo. Y como se pone tan tenso y asustado, va corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones. No hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona. Y es la razón por la que no logramos mucho si retrocedemos. Es muy importante. El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo. Este patrón se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más vale que lo hagas, si no lo haces tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en recipientes del amor condicionado. Los padres no intentan hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño, no te amo, por lo tanto, no estás a salvo, a menos y hasta que hagas lo que yo quiero. El niño crece sintiendo, tengo que hacer lo que quiera mi mamá, debo complacerla, debo complacer a papá, debo complacer a los demás, debo complacer a mis parientes y a veces debo complacer a mis semejantes, debo complacer a mis maestros, debo complacer a todo el mundo. Y crecen con esto. Debo.
No puedo hacer lo que quiero hacer, debo hacer lo que complace a las demás personas. Este patrón de hábito negativo muy temprano en la vida se traduce en el temor al rechazo. El temor al rechazo lo experimentan las personas como adultas como un comportamiento tipo A. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva o excesivamente compulsiva de complacer de algún modo a alguien, sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy sensibles a las necesidades de los demás, cosas que otras personas quieren. No hacemos lo que nosotros queremos, siempre estamos tratando de complacer a los demás. Tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. El temor al rechazo se siente en la columna del cuerpo. El primer lugar donde comienza a sentirse el temor al rechazo es generalmente en los hombros y el cuello. Nos sentimos entumidos, duros, tensos. Cuando tenemos mucho que hacer, sentiremos un estrés tremendo en la columna, a veces se manifestará como flebitis y venas varicosas y a menudo nos darán dolores de cabeza en la parte posterior. Estos dos temores, los patrones de hábitos negativos compulsivos, el compulsivo y el inhibitorio, son resultado de la crítica destructiva, el gran destructor de la personalidad que nos persigue durante toda la vida. Y lo maravilloso de todo esto es que como son patrones de hábitos aprendidos, podemos olvidarlos. Podemos acabar con el temor al fracaso que nos detiene, podemos acabar con el temor al rechazo que hace que hagamos cosas que complacen a los demás, en vez de complacernos a nosotros, trabajando con nuestra propia autoestima. Porque existe una relación inversa entre la autoestima y el patrón de hábitos negativos. Porque entre más se agrade a sí mismo, menos teme al fracaso. Entre más se agrade a sí mismo, menos teme al rechazo. Entre más se agrade a sí mismo, menos temerá cualquier cosa. Y si sigue repitiendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, una y otra vez, si sigue diciendo esto con el tiempo su autoestima sube más y más y más y más y sus temores desde luego bajan. Cuando su autoestima sube, sus temores van en dirección opuesta. Así que en resumen, la clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en expectativas de éxito, de una serie de expectativas positivas. Esa serie de expectativas positivas se basa en sus creencias y en su concepto de sí mismo. El centro de su concepto propio que determina su eficacia en la vida es su autoestima. Y su autoestima se mide por cuánto se valore a sí mismo. Las dos cosas que nos frenan más que nada son el temor al fracaso y el temor al rechazo. Y uno de nuestros secretos centrales de éxito es convertirse en un organismo generador de autoestima perpetua. Haga continuamente cosas para usted mismo, hacia sí mismo, en su vida, que hagan que se agrade a sí mismo, que se ame, que se acepte, que se respete, que hagan que se sienta fantástico con usted mismo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.